Hola mi querido amigo y hermano que me escuchas. ¿Sabías que el Espíritu Santo puede ser entristecido? Pues mira lo que dice aquí la palabra, Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser entristecido es una evidencia poderosa de que estamos hablando de una persona, no de una cosa, no de algo. El hecho de que el Espíritu Santo sea alguien y no algo es comprobado, ratificado, al ver que puede ser entristecido. ¿Quieres una evidencia más? Mira, dice aquí Pablo en Romanos 15:30 que el Espíritu Santo nos ama. Alguien que puede entristecerse, alguien que puede amar, alguien que tiene la capacidad de entristecerse, alguien que tiene la capacidad de amar. Además, dice Santiago 4:5 que el Espíritu Santo nos cela, tiene la capacidad de celar. En otras palabras, alguien que tiene la capacidad de ser entristecido, alguien que tiene la capacidad de amarnos y alguien que tiene la capacidad de celarnos es una persona, no es una cosa, como muchas personas pudieran creer. Ahora, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Eso es lo que nos va a ocupar en estos próximos 30 minutos. ¿Qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Y yo quiero pedirte toda tu atención. Y te agradezco porque confío en que me la vas a prestar tu atención. Porque yo te voy a presentar aquí un tema muy importante. Un tema trascendental, un tema de vida eterna. Yo quiero invitarte a que por los próximos 30 minutos, y pudieran ser 25 minutos solamente, que se van muy rápidos, tú te detengas ahí ante tu teléfono, o ante tu computadora, o ante tu pantalla de televisión, y prestes toda tu atención en oración, para descubrir a través de la palabra ¿qué es lo que el Señor quiere decirte en esta hora? Quiero decirte que no te voy a enseñar nada nuevo. Es muy probable que todos los textos bíblicos que yo voy a mencionar aquí y las ideas que voy a presentar aquí, tú las hayas escuchado o las hayas analizado alguna vez. Yo sí te puedo decir que te voy a presentar evidencias, te voy a presentar detalles que te van a ayudar a unir los puntos que tienes en tu mente. Tú tienes puntos de conocimiento en tu mente, pero también tienes dudas. Esas dudas, por la gracia de Dios, espero que puedan ser evacuadas al escuchar este mensaje. Este mensaje va a ser de mucha bendición para ti, por lo tanto, presta atención para que el Espíritu Santo pueda grabar en tu mente estas verdades. La pregunta es, ¿qué es lo que entristece al Espíritu Santo? Y para saberlo, tenemos que ir al contexto. Pablo está escribiéndole a los Efesios, y ahí está en el capítulo 4, y el texto en cuestión, cuando habla de entristecer al Espíritu Santo, es el versículo 30, pero tenemos que ir al versículo 17 para empezar a entender qué es lo que entristece al Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo, Efesios 4:17, y yo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, dejen ya, como dice Pablo, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. En otras palabras, es obvio que el apóstol Pablo se está dirigiendo aquí a creyentes, a gente que han aceptado a Cristo, a gente que han sido bautizados, a gente que entiende que siguen a Jesús, que son cristianos. Pero ahora Pablo les dice, con autoridad pastoral, les dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. En otras palabras, ellos eran creyentes, pero estaban viviendo como los que no eran creyentes. Esto es una contradicción muy terrible en la vida cristiana. Y para que tengamos una idea, porque Pablo es alguien que siempre ilustra las cosas. Pablo dice, dejen ya de vivir como los que no son creyentes. Y ahora dice, y ahora yo les voy a mostrar las cosas que ustedes deben cambiar. Por lo tanto, vamos ahora a ver una lista. Pablo va a hacer ahora un listado. Y es interesante que los estudiosos de las epístolas paulinas
han observado que cada vez que Pablo ofrece una lista de cosas, como por ejemplo las listas de los dones espirituales, no son listas concluyentes? En otras palabras, Pablo no tiene la intención de decir, estas son las únicas cosas que ustedes tienen que cambiar y punto. No, Pablo simplemente menciona ejemplos. Ejemplos que pueden ser suficientes para que cada cual los aplique a su vida y encuentre qué es exactamente lo que está sucediendo con usted, con nosotros. Y veamos ahora los ejemplos que el apóstol Pablo presenta. En primer lugar, versículo 25, Efesios 4:25. Dice Pablo, desechando la mentira. ¡Wow! En la iglesia de Éfeso, entre los efesios, los cristianos efesios, los creyentes efesios, había mentirosos. Y Pablo dice que realmente la mentira es algo que entristece al Espíritu Santo. Estas cosas que Pablo menciona son cosas que entristecen al Espíritu Santo. Un estilo de vida que difiera del que debemos tener. Una vida que sea diferente a la vida que debemos llevar. Como por ejemplo, ser mentirosos. Es algo, dice Pablo, que entristece de manera especial al Espíritu Santo. Dice Pablo, desechando la mentira. Wow, es fácil mentir. Es a veces conveniente, entre comillas, mentir. Pero tenemos que entender que cada vez que mintamos, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Dice Pablo, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. En otras palabras, el apóstol Pablo no solo nos señala la llaga, no solo nos dice en qué estamos fallando, sino que también nos da la solución. Por estar diciendo tantas mentiras, por estar acostumbrados a la mentira, dice Pablo, estamos entristeciendo al Espíritu. Por lo tanto, la recomendación es hablar verdad, cada uno con su prójimo. Dice Pablo, propongámonos hablar verdad. Propongámonos decir la verdad. Propongámonos desechar la mentira. Dice Pablo ahora en el versículo 26, el segundo ejemplo, dice él, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, te puedes airar. Hay cosas que nos van a airar. La ira es un sentimiento que llega. A veces no la podemos decir que no llegue. Ella llega, llegó la ira. Vimos una situación difícil, llegó la ira. Ver una situación de discriminación racial, por ejemplo, produce ira. ¿Cómo es posible? Produce ira. Ver una injusticia produce ira. Dice Pablo, te puedes airar. Los creyentes se pueden airar. La ira no es en sí lo que entristece al Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Sabe qué es lo que entristece al Espíritu Santo en relación a la ira? Que nos lleve al pecado. Cuando la ira te lleva al pecado, cuando la ira te lleva a reaccionar sobre ella, entonces ahí pecas. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. El pecar después que nos airamos, esto ofende al Espíritu Santo. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no permitas que llegue la noche airado. Te airaste. La persona se dio cuenta que te airaste. Entonces el Espíritu Santo te va a invitar. El Espíritu Santo te va a incentivar. El Espíritu Santo te va a motivar a que te levantes y vayas a esa casa. Vayas con esa persona y le digas, mira, me airé y pequé. Quiero pedirte perdón porque pequé contra ti. Porque después de la ira te ofendí. Te dije las 4 verdades.
Lo dije sin amor. Lo dije sintiendo rencor, ira. Perdóname. Eso es mantener contento al Espíritu Santo. Y no hacerlo así es entristecerlo, dice el apóstol Pablo. Número 3. Dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Eso está en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. El robar. Se roba de muchas maneras. El Espíritu Santo que mora en ti no quiere que robes. El robar es algo que a él lo entristece. Por lo tanto, el consejo del apóstol Pablo es: no tengas triste al Espíritu Santo. Una de las cosas que entristece al Espíritu Santo es: estás robando. No robes. No te apoderes de lo que no es tuyo, porque eso entristece al Espíritu Santo. Y número 4, esto está en el versículo 31 de Efesios capítulo 4. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice el apóstol Pablo que estas cosas, la amargura, tener vidas amargas, mostrar amargura para con los demás, mostrar enojo para con los demás, mostrar ira para con los demás, mostrar gritería para con los demás, mostrar maledicencia para con los demás y toda malicia, esto entristece sobremanera al Espíritu Santo. Es interesante que ahora el apóstol Pablo me presenta un quinto ejemplo. Y el quinto ejemplo está en el versículo 29. Dice el apóstol Pablo: ninguna palabra corrompida. ¿Cómo dice Pablo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Es interesante que la palabra griega que se traduce como corrompida es la misma palabra que se usa para una fruta podrida. Usted la puede ver ahí en la pantalla. Una fruta podrida. Seguramente si usted le presentan un plato lleno de frutas podridas, por mucha hambre que usted tenga, usted no se las va a querer comer. Y sobre todo cuando están podridas. Yo no sé si usted ha visto algo podrido alguna vez. Significa que huelen mal. Significa que por mucha hambre que usted pueda tener, es imposible que usted se las coma. Es interesante que muchas veces salen de nuestros labios palabras así, palabras podridas. Palabras que matan. Palabras que hieren profundamente. Hay cristianos que dicen: yo soy tan feo como tan franco. Y yo, como dice en mi país, le canto las 40 a cualquiera. Permítame decirte que esas 40 cantadas y esa franqueza entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque afecta a las personas, daña a las personas, hiere a las personas. Y cuando nosotros herimos a las personas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Sabes algo? El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, él dice que si en algún momento vemos a alguna persona en pecado, imagínate que tú agarras a una persona en pecado, cualquier pecado, dice Pablo, ¿sabe lo que tienes que hacer? Es restaurarla. Dice él: restáurala con espíritu de mansedumbre, de misericordia. Considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo después seas también reprendido. Mi amigo y mi hermano que me escuchas, tenemos que cuidar nuestras palabras. Con nuestras palabras podemos causarle mucho daño a las personas. Es muy difícil recoger después las palabras que hemos dicho. Por muchos perdones que digamos, que pidamos, a veces es muy difícil recoger las palabras. Es mejor muchas veces perder
y esto lo he aprendido en mi vida, es mejor muchas veces perder. Como dice en mi país, quedarnos dados. Perder. No soltar ese superargumento que tengo que me va a hacer ganar. ¿Sabes por qué? Porque ese superargumento va a causar daño y va a entristecer al Espíritu Santo. Pero sigue diciendo Pablo, sino que la que sea buena, en otras palabras, desecha, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, miren qué en la pantalla, miren qué manzana más linda, más roja, hermosa, cuán diferente a la anterior. Usted le pone en un plato con una manzana así picadita, usted se la va a comer. O le ponen la fruta que usted desea, la que más le gusta. Yo tal vez pienso en un mango, una piña, hermosa, saludable, jugosa. Usted se la va a comer. ¿Sabe por qué? Porque eso edifica. Dice Pablo, cuando tú hablas palabras que edifican, dice Pablo, das gracia a los oyentes. Dice Pablo, mis queridos hijos, porque él trataba a sus feligreses como hijos. Él los había alcanzado para el Señor, mis queridos hijos. No entristezcan al Espíritu Santo. Sí, por supuesto, al Espíritu Santo se lo entristece al vivir en adulterio. Al Espíritu Santo se lo entristece al yo tomar un palo y darle un palazo a alguien por la cabeza. Al Espíritu Santo se lo entristece al yo hacer cualquier otro pecado difícil, vergonzoso. Pero al Espíritu Santo también se lo entristece cuando trato mal a un hermano, o a un amigo, o a cualquier prójimo. Al Espíritu Santo también lo entristecemos cuando somos muy francos al punto de que no tenemos tacto para tratar a los demás. A veces hay personas que se van de la iglesia porque alguien con muy buena intención fue áspero con ella. La trató mal. No tuvo tacto. Y después se defiende diciendo, es que yo soy así. No. Esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y puede estar pasando con nosotros hoy también. Digámosle, Señor, yo quiero que estas cosas desaparezcan de mi vida, porque yo no quiero entristecer al Espíritu Santo. Ahora, los estudiosos dicen que es muy probable que el apóstol Pablo, cuando escribió esto de no entristecer al Espíritu Santo, tenía en mente un versículo del Antiguo Testamento. Y dicho sea de paso, cuando Pablo está escribiendo, todavía no existe el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la Biblia de Pablo es el Antiguo Testamento. La Biblia que Pablo lee es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, cuando Pablo está escribiendo y él piensa en la Biblia, en textos bíblicos, él piensa en lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y los estudiosos opinan que él tenía en mente Isaías capítulo 63, versículo 10. Y vieron en pantalla lo que dice este texto. Mas ellos fueron rebeldes. Los hijos de Israel, dice, fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Dice, mas ellos fueron rebeldes, Isaías 63, 10, e hicieron enojar su Santo Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque ellos fueron rebeldes. Rebeldía no es otra cosa que resistencia. Usted se resiste, usted es rebelde. No estamos invitando a que nunca seamos rebeldes. Hay momentos en que hay que ser rebeldes, tal vez. Pero no te aconsejo que seas rebelde con el Espíritu Santo.
No te aconsejo la rebeldía contra el Espíritu Santo. Porque la rebeldía contra el Espíritu Santo le causa enojo, le causa tristeza. Y yo hago aquí una pregunta. ¿Por qué no debemos entristecer al Espíritu Santo? Esa pregunta entiendo que es importante. Sí, hemos hablado hasta aquí que no entristezcamos al Espíritu Santo. Hemos visto que entristecemos al Espíritu Santo cuando tenemos estilos de vida diferentes al que Él quiere que nosotros tengamos. Cuando nosotros que somos creyentes nos comportamos, como dice Pablo, como los no creyentes, entonces ese estilo de vida entristece sobremanera al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué no debemos entristecer al Espíritu Santo? Ok, porque a veces nos da lo mismo que una persona se entristezca, pero quiero decirte que no te debe dar lo mismo con el Espíritu Santo. Es muy importante que no tengamos al Espíritu Santo triste. Y por eso es esta pregunta, ¿por qué no debemos entristecer al Espíritu Santo? Y el apóstol Pablo lo contesta de una manera magistral. Y yo lo voy a leer, míralo ahí en la pantalla, en la versión Palabra de Dios para Todos. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30, Palabra de Dios para Todos, dice aquí: no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es, noten que Pablo dice ahora, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Nota esto, mi querido amigo y hermano, qué interesante. Pablo dice, te conviene no entristecer al Espíritu Santo sencillamente porque Él es la garantía para tu completa liberación en el día señalado. Mira, la Biblia de estudio y de notas de Andrews University, comentando este texto bíblico, dice, el Espíritu Santo es el depósito inicial que garantiza nuestra futura redención. En otras palabras, el Espíritu Santo es como el depósito inicial. Seguramente muchos de los que me escuchan o escucharán han comprado alguna vez una casa o simplemente han rentado una casa. Una costumbre en el mundo del real estate es que usted cuando va a comprar, usted va a apartar una casa, alguien está vendiendo una casa y usted va a apartar la casa, usted tiene que apartarla no de palabras. Ah, sí, me gusta esa casa, anótalo ahí que yo voy a comprarla. Quítala del mercado ya que yo voy a comprarla. No, eso no es así, usted lo sabe. ¿Qué es lo que se hace? Usted tiene que pagar, usted tiene que dar un pago inicial. Le decimos en español un depósito. Por ejemplo, $1,000, $2,000. Tiene que dar un dinero que a usted le va a doler y que usted por gusto no va a decir mañana, ah, ya yo no quiero esa casa. Porque de lo contrario, usted pierde el depósito, pierde esa garantía. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo en nosotros es la garantía o es el pago inicial, es el depósito que garantiza que somos salvos. Miren, Hechos 19:2, Palabra de Dios para Todos, dice, cuando ustedes creyeron, recibieron el Espíritu Santo. En otras palabras, cuando una persona cree en Cristo, cuando una persona cree en Jesucristo, la acepta como Salvador personal, y esa persona decide bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice, claramente enseña la palabra de Dios, que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos posee. Recibimos el bautismo también del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo, dice Pablo, es la garantía, es el depósito inicial, es el pago inicial de que esa casa va a ser nuestra, de que esa salvación que hoy estamos adquiriendo va a permanecer en nosotros y la vamos a tener hasta el fin, hasta que Cristo venga.
Por lo tanto, si alguien te pregunta, ¿tú eres salvo? Dios permita que puedas contestar, ¡sí! Te pregunto, ¿tú eres salvo? Dios permita que puedas contestar, ¡sí! ¿Sabes? No contestas sí por tus méritos. Porque la Biblia también lo deja claro. No tenemos méritos para ser salvos a través de ellos. Sencillamente podemos contestar que sí, somos salvos porque hemos aceptado a Cristo. Porque Cristo ha entrado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y porque cuando te preguntan, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que eres salvo? Tú le debes contestar, porque tengo el Espíritu Santo. Sí, contesta así, porque tengo el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la garantía. Si tú no pagaste esos $1000, si tú no pagaste esos $2000 iniciales, tú no puedes decir que ya apartaste la casa. Después de ti puede venir otro y puede decir, esa es mía. Y que al otro día cuando tú vas, a ver, no, ya lo sentimos, esa casa ya alguien la apartó. Alguien dio el pago inicial. Cuando tú te entregaste a Cristo, el Espíritu Santo vino a tu vida. Y el Espíritu Santo vino a tu vida, entre otras cosas, para decir, a partir de ahora tú eres salvo. Y vas a ser salvo mientras yo esté contigo. Ahora, resumiendo esto, el día en que nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Desde entonces, Él se convirtió en la garantía de nuestra salvación. No olvides eso. El día en que nos entregamos a Cristo y nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Eso es bíblico, totalmente bíblico. Desde entonces, Él, el Espíritu Santo, se convirtió en la garantía de nuestra salvación. Gloria a Dios. Ahora, mis queridos hermanos y amigos, quiero decirles que el comentario bíblico adventista, comentando este texto, dice que la frase no entristezcan, refiriéndose a no entristecer al Espíritu Santo, no entristezcan, pudiera ser traducida, porque como está escrita en griego, pudiera ser traducida de esta manera. Dicen estos comentaristas, dejen de entristecer. En otras palabras, dejen de entristecer al Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está asumiendo que tú y yo estamos entristeciendo al Espíritu Santo. Tienes que entenderlo, tienes que darte por vencido, tienes que decir, sí, yo lo estoy entristeciendo, porque tal vez yo no cometí adulterio, tú podrás decir. Tal vez yo no robé en ese banco. Tal vez yo no me comí ese alimento que como cristiano no debería comer. Tal vez yo no fui a esa discoteca y viví ahí de una manera incorrecta, incompatible con mi fe. Pero es muy probable que yo ofendí a alguien, que yo lastimé a alguien. Dice Pablo, todo eso entristece al Espíritu Santo. Y Pablo está dando por sentado que tú y yo, de una manera o de otra, hemos entristecido al Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo está diciendo, dejen de entristecerlo. Paren ya de entristecer al Espíritu Santo. En resumen, una vez que somos salvos, por aceptar a Jesús como Salvador y ser bautizados, el Espíritu Santo pasó a ser la garantía de nuestra salvación. Se nos advierte del peligro de entristecer al Espíritu Santo. Y entristecer no es otra cosa que ser rebeldes contra Él cuando Él trata de enseñarnos y de convencernos de que no vivamos el estilo de vida que es muy probable que estemos viviendo. ¿Se ha podido entender esto, hermanos? ¿He podido ser claro con esto? Dios permita que sí. Y quiero dejarles con este texto, Mateo 12:31. Dice la palabra del Señor, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y hago una pregunta, ¿qué es el pecado imperdonable? Mi querido amigo y hermano que me escuchas, este es otro tema formidable.
otro tema súper importante. Otro tema que no podemos tratar en unos poquitos minutos. Por tanto, este va a ser el próximo tema.